Muy buenas inversores, bienvenidos a este nuevo video. Hoy voy a tratar de tratar un tema un tanto especial y un tema que quizás es uno de los temas más aburridos que hay para tratar y demás, que por eso puede ser que ahuyente un poco a la gran mayoría de las personas, como es el mundo de las finanzas y la economía. Quizás para muchos un poco complicado y también por ahí se explica de forma complicada. Lo que voy a tratar de hacer hoy es en un video un tanto corto, explicar algunos puntos claves que debemos de considerar y saber en el mundo de las finanzas para introducirnos justamente en el mundo de la inversión, que es un poco de lo que trata este canal. Entonces la idea mía es que con este video, una vez finalizado, puedan por lo menos tener nociones de los conceptos de qué es la bolsa de valores, qué es el banco central, cómo esto también interaccionan entre sí, qué son las tasas de interés, cómo las tasas de interés reflejan también en la bolsa de valores y en nuestra economía en general, qué es la inflación y bueno, y demás conceptos que vamos a ir tratando en este video. Así que los espero dentro y vamos ya a empezar con el primer punto, que es la bolsa de valores. Entonces, la bolsa de valores en sí es como si fuese un campo de fútbol o un escenario donde sucede justamente la compra y venta de diferentes activos financieros, que puede ser ETF, acciones, bonos y demás activos que coticen en bolsa, valga la redundancia. Este campo de fútbol es simplemente, como lo dije anteriormente, como el escenario. En sí, en la bolsa de valores, nosotros no podemos ir directamente a la bolsa de valores, a ese campo de fútbol, a comprar acciones, sino que esto lo vamos a hacer a través de un intermediario, que es el que nos provee de ese servicio de conexión entre nosotros y esa bolsa de valores o ese campo de fútbol, que es el que nos podría quizás vender esa banquilla a nosotros para ver el juego que se va a desarrollar ahí entre los diferentes jugadores. Estos jugadores quizás pueden ser las diferentes empresas que pueden cotizar sus acciones en la bolsa de valores. Entonces, este intermediario es lo que conocemos como broker, que es ese banco en cual nos ofrece esa conexión entre el campo de fútbol o esa bolsa de valores o esas acciones que nosotros queremos comprar o demás activos financieros y nosotros. Entonces, ¿por qué las empresas y demás jugadores quieren formar parte de la bolsa de valores? Básicamente el mayor interés es el tema de buscar financiación. Es una forma de que tienen las empresas de poder buscar una financiación con los demás inversores. Entonces se postulan a la bolsa de valores, se postulan a su acción para que se vuelva pública y de esa forma los diferentes inversionistas pueden invertir en esa empresa en particular y la empresa se capitaliza para seguir creciendo y demás. También tenemos que tener claro que la bolsa de valores es como ese organismo que va a regular un poco todo eso que se va a transcurrir, la compra, la venta, cómo también se van a postular las diferentes empresas para cotizar en bolsa y demás procesos que se llevan a cabo en la bolsa de valores en particular. A posterior tenemos muchas cosas que suceden y por ahí pueden afectar a lo que es la bolsa de valores, y con eso ya me tengo que ir a hablar un poco de esas instituciones económicas que son una de las más importantes del mundo, como son los bancos centrales de cada uno de los países o de los gobiernos. Estos bancos centrales, también conocidos como reservas federales, son justamente lo que administran las reservas monetarias de esos gobiernos y tienen el monopolio de poder imprimir y distribuir dinero a la población. Entonces esto es bastante importante porque es justamente lo que produce a posterior que haya un auge económico o incentivar la economía, o también tienen la posibilidad de tratar de retraer un poco la economía y tratar de frenar ese auge que produce también diferentes consecuencias. Entonces estas consecuencias que pueden producir justamente los bancos centrales mediante sus políticas monetarias, que ya vamos a hablar sobre eso, es justamente lo conocido como la inflación, pero también puede traer ciertos beneficios, que puede ser justamente
tratar de empujar la economía y tratar de aumentar el poder adquisitivo de las personas mediante flexibilizar un poco lo que son las tasas de interés y el costo del dinero. Básicamente lo que hacen los bancos centrales es manejar el costo del dinero para la población, lo que a vos te puede costar sacar un crédito, por ejemplo, y demás. Entonces, esto lo hacen a través de lo que es la suba o la baja de las tasas de interés. Hoy en día estamos viviendo un periodo de tasas de interés muy altas. Entonces, ¿qué provocan con esto? Justamente subiendo las tasas de interés, lo que provocan es desestimular un poco la economía, porque suben muchísimo lo que es el costo del dinero. Entonces, hoy en día sale muy caro ir a sacar un préstamo, sale muy caro ir a sacar una hipoteca. Entonces, todo queda sumamente caro. Entonces, de esta forma desestimulan un poco a la economía, haciendo que las personas traten de gastar menos, traten de justamente no sacar un préstamo porque es demasiado caro, y de esta forma van sacando como dinero de circulación. Pero por otro lado también tenemos el lado bueno o el beneficio que pueden también llevar a cabo con las políticas monetarias, que es justamente bajar las tasas de interés o llevar una política monetaria de tasas de interés a niveles cero, que fue lo que produjo a posterior justamente esa gran inflación que hubo por parte de la economía. Entonces, ¿qué hicieron en ese momento? Justamente como la economía venía en situaciones complicadas y venía mermando, lo que trató justamente de realizar el Banco Central de Estados Unidos, conocido como la Fed, fue bajar al máximo las tasas de interés, de hecho la tasa de interés cero, para justamente que el costo de dinero sea lo más barato posible y accesible. Entonces, de esa forma motiva a las diferentes personas de que accedan a un crédito, de que accedan a dinero de forma mucho más económica. Entonces, básicamente lo que hacen es que el dinero que vos querés acceder a través de un préstamo, a través de un banco y demás, una entidad financiera, te cueste casi que cero. Vos hoy en día sacás $10.000 y mañana lo único que te va a pedir el banco es que vos le devuelvas los $10.000. Ahora, ¿qué pasa? Esto tiene muchas veces una letra chica, que es el hecho de que estas tasas de interés son variables a lo largo del tiempo. A lo que son las tasas de interés variables, a posterior, cuando la Fed vea la necesidad de subir las tasas de interés, justamente porque se ha generado una inflación bastante grande y necesita controlar un poco ese auge que tiene la población de consumo, puedan llegar a subir las tasas de interés, y esto va a afectar directamente a ese préstamo que sacaste en un principio a tasa cero. A posterior se va a empezar a incrementar esa tasa y cada vez te va a salir más caro poder ir repagando ese préstamo. Las tasas de interés básicamente es el poder que tienen la Fed y los bancos centrales de permitirle a la gente de acceder a dinero de forma más sencilla o más costosa. Es una forma de controlar el consumo de las personas. Unas tasas de interés bajas lo que van a hacer básicamente es estimular el consumo. El costo del dinero va a ser barato, entonces las personas van a salir a comprar y van a estimular el consumo. Con esto estimulan la economía. Todo crece porque es mucho más barato conseguir dinero justamente para comprar lo que quieras adquirir. El día de mañana querés comprarte un auto, lo que tenés la tasa cero, vas a tener la posibilidad de sacar el auto en 60 cuotas, en las cuotas que sean, a tasa cero. Eso es una posibilidad que te da la Fed al tener las tasas bajas, pero debemos recordar el tema de la tasa variable, que siempre tenemos que leer la letra chica, que eso nos puede perjudicar. Entonces, con las tasas bajas, el dinero es más barato, van a incentivar el consumo, va a haber más abundancia económica, y con esto las personas van a verse motivadas a justamente asumir diferentes riesgos financieros en base a ese auge económico que hay. Con esto, obviamente, la bolsa de valores, por ejemplo, que hablamos anteriormente, sube, porque todo este auge que hay económico y este consumo se repercute directamente a los beneficios de las compañías, que son las que cotizan en la bolsa de valores. Ahora, cuando las tasas de interés suben,
esto ayuda a la Fed, a esos bancos centrales, los diferentes gobiernos, a un poco controlar la economía del país. Lo que hacen es directamente tratar de desmotivar el consumo y con ello se deja de gastar tanto dinero, ya que el dinero pasa a ser mucho más costoso que lo que era anteriormente cuando las tasas de interés estaban cero. Básicamente nosotros tenemos que tener en cuenta, para cerrar este tema, es que hay varios players y está el tema, primero por un lado, la Fed, que es el principal, el que tiene el monopolio justamente de controlar la tasa de interés y las políticas monetarias de un país. Después tenemos los bancos locales de ese país, que son quienes le piden prestado a la Fed dinero para justamente posterior ellos prestarlos, y después tenemos también la población. Entonces obviamente que si a los bancos le piden dinero a la Fed y le sale más barato, ellos te lo van a prestar mucho más barato también. Ahora, si a estos bancos locales la Fed sube las tasas de interés y ya pedirle dinero le sale mucho más caro, obviamente que lo van a prestar a un precio mucho mayor también de pagar para las diferentes personas que quieran adquirir a ese préstamo o a esa posibilidad financiera. Entonces con esto pasamos a algunos términos importantes, como es la inflación. ¿Qué es la inflación? Es como la suba sistemática de los precios. Es que los precios o los artículos cada vez salen más caros, y así pasa con casi todas las diferentes cosas de consumo. Con esto se ve reflejado directamente en el poder adquisitivo de las personas, ya que se ve reducido notoriamente el poder adquisitivo, porque vos quizás seguís cobrando lo mismo, pero el artículo además que vos quieras comprar a posterior sigue subiendo de precio, cada vez tu dinero es como que vale menos. Esto es muy sencillo de ver. Si vos tenés un artículo que sale $1000, vos lo compras hoy a $1000, pero mañana hay una inflación del 5% anual o el 10% anual, quiere decir que ese artículo anualmente va a salir un 10% más caro. Entonces vos hoy lo compraste a 1000, pero el año que viene lo vas a comprar a 1100, al otro año lo vas a comprar a un 10% más caro, y así sucesivamente. Entonces, si tu sueldo o si tu dinero no sube al igual que la inflación, el precio de los artículos van haciendo así y tu dinero cada vez va a valer menos. Entonces, con tu mismo dinero vas a poder comprar menos cantidad de cosas. Por eso es que la inflación, cuando hay picos justamente de inflación, es mala para la economía, ¿sí? Pero no quiere decir que toda la inflación es mala, porque justamente para que una economía sea saludable tiene que haber una inflación, pero una inflación controlada. Entonces, ¿qué es una inflación controlada? Bueno, hoy en día, por ejemplo, poniendo el ejemplo de lo que estamos viviendo, una inflación controlada es lo que quiere llegar, por ejemplo, la Fed, que es ese 2% de inflación anual para Estados Unidos. Es una forma de motivar a la economía, que la economía siga creciendo de forma controlada y poco a poco vaya aumentando justamente el poder económico, pero que sea controlada y no se disparen los precios, y se empiece a generar una divergencia entre el poder adquisitivo de las personas y el aumento de precios. Entonces, después podemos pasar al término justamente de la devaluación, que este otro término también interesante de tener en cuenta, que se produce justamente con la impresión de dinero que hacen los bancos para tratar de motivar la economía. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esto es un término que se relacionan siempre entre dos monedas. Nosotros lo que hacemos es relacionar o comparar el valor de una moneda frente a otra moneda, y muchas veces lo que se hace es comparar el dólar frente al euro o el dólar frente a cualquier otra moneda. Entonces, de esta forma lo que se hace es justamente evaluar qué poder tiene una divisa frente a la otra, y cuando se produce una baja de esa divisa frente a la otra es que se considera que hay una devaluación. Entonces, ¿por qué se produce la devaluación? Justamente por esa impresión
de dinero que pueden llevar a cabo los diferentes bancos centrales. Nosotros tenemos que tener en cuenta que antiguamente todo el dinero que tenían los diferentes países o gobiernos estaban respaldados por el oro, que es lo que se conoce justamente por el famoso patrón oro, que es ese patrón que había anteriormente donde todo el dinero que tenía un país o un gobierno estaba respaldado por la misma o el equivalente a oro. Antiguamente, cuando vos ibas al banco, vos ibas a guardar X cantidad de oro y a vos te daban un cheque que equivalía a esa cantidad de oro. De hecho, si nosotros vemos cupones antiguos y demás, decían este bono equivale a tanta cantidad de oro. Entonces, todo el dinero que tenía una institución estaba respaldado por una cantidad igualitaria de oro. Ahora, eso hace mucho tiempo se rompió ese patrón y ya el dinero que tienen los diferentes bancos centrales no está respaldado por la misma cantidad de oro, y ahí es donde se empieza a producir la devaluación de la moneda. ¿Por qué? Esto es muy simple, porque si vos tenés $1000, por ejemplo, que están respaldados por la misma cantidad de oro equivalente a $1000. Ahora, si al Banco Central el día de mañana se le ocurre imprimir $1000 más, esos $1000 que imprimió ya no están respaldados por la misma cantidad de oro. Entonces ahora el Banco Central tiene $2000 que equivalen a la cantidad de oro que equivalían los primeros 1000, por lo que el dinero está valiendo la mitad. Ahora con esos $2000 que se le antojó imprimir al Banco Central, pueden comprar esta cantidad de oro que valía 1000. Entonces ahí se empieza a producir justamente la devaluación, donde los diferentes bancos centrales tratan de emitir justamente moneda y billete para tratar de motivar a la economía o sustentar la economía, pero eso produce un bucle de devaluación para la moneda. Entonces, si se hace de forma descontrolada, pasa lo que quizás pasó en Argentina todo este último tiempo. Entonces, básicamente, cuando no existe un soporte real de todo ese dinero circulante que tiene un país, es que se produce la devaluación de la moneda de ese país. Y con esto ya nos pasamos a el otro punto que tenemos que ver, que es el tema de los diferentes tipos de inversiones, donde tenemos la renta fija, que es justamente el medio donde el gobierno puede emitir deuda y justamente hacer esa impresión de billetes, tratar de capitalizarse. Y tenemos la renta variable, donde en este otro lado tenemos todo el mundo de las acciones, que quizás es algo más conocido, pero también tenemos los ETF, tenemos diferentes activos financieros. Entonces, la renta fija, como estaba diciendo, básicamente se conoce como renta fija porque desde ese momento que nosotros vamos a firmar el contrato, o desde antes de firmar el contrato de inversión, nosotros ya sabemos cuál es la rentabilidad que podemos tener desde esa inversión. Es una rentabilidad fija, que desde el momento del contrato se fija la rentabilidad que nosotros vamos a obtener de esa inversión que estamos haciendo. Hacer un activo que es mucho menos riesgoso, porque nosotros ya sabemos cuál es lo que vamos a recibir al término de ese periodo que lleva la inversión, es obviamente que va a tener mucho menos rentabilidad que lo que puede ser otro activo financiero que conlleva más riesgos. De los más conocidos a nivel de renta fija tenemos lo que son los bonos gubernamentales, justamente, que son estos bonos que yo les comentaba, que es la deuda que emite cada uno de los países para justamente tratar de capitalizarse. Entonces todos los países tienen la posibilidad, al igual que las empresas, de emitir deuda, de forma de buscar diferentes inversionistas que quieran comprar esta deuda, y esta deuda la emiten a una X tasa de interés fija, justamente se fija en el momento del contrato. Entonces, esto es una forma que tienen los diferentes gobiernos de capitalizarse, de tratar de conseguir dinero, pero a posteriori obviamente tienen que hacerse cargo del pago de esos intereses. También tenemos bonos de empresas, que es exactamente el mismo proceso. Es un medio en el cual las diferentes empresas emiten deuda de forma de capitalizarse, con la promesa que van a estar pagando una tasa de interés y devolver obviamente el total de ese bono emitido al término del periodo. Entonces, si emiten un bono valor de $100.000 con una tasa del 5% anual,
te van a estar dando un 5% anual en el término de ese bono, que puede ser 10 años, y al término de esos 10 años te van a devolver los $100.000 y obviamente obtuviste ese 5% anual, además de rentabilidad sobre el dinero que vos le prestaste al gobierno o le prestaste a una empresa. Después tenemos por el otro lado el tema de la renta variable, que en este caso justamente se llama variable porque nosotros no sabemos cuál es el dinero que vamos a obtener de la inversión que nosotros estamos haciendo. Es una inversión mucho más incierta. En este caso nosotros estamos especulando o estamos invirtiendo en base a los resultados hipotéticos que pueden tener una compañía o diferente activo financiero. En este caso, en ocasiones podemos perder dinero. En este caso no es seguro que nosotros vamos a obtener una rentabilidad de nuestra inversión. Por eso también se conoce como renta variable. Acá vamos a tener todo lo que son las acciones, los ETF, los índices, los fondos de inversión y demás activos financieros. Obviamente que en este caso, al tener mucho más riesgo, también tenemos la posibilidad de tener una rentabilidad mucho mayor. Pero ahí es donde jugamos nosotros entre rentabilidad y riesgo justamente. Ya llegando al final, ¿sí? Tenemos dentro de lo que es la renta variable, tenemos varios activos financieros. Y uno de los activos financieros más famosos por excelencia o que se considera que es como ese activo financiero tradicional que tiene la renta variable es el famoso índice SP500, que este índice es un activo indexado que refleja los beneficios o las pérdidas de las mejores 500 mejores empresas de Estados Unidos. Es como una bolsa que engloba estas mejores 500 empresas de Estados Unidos y conforman lo que es el índice. Es una forma justamente de diversificar la inversión. El SP500 simplemente es como si fuese una bolsa donde se encuentran las 500 mejores empresas y se le puso justamente el nombre SP500, pero nosotros no podemos invertir en el SP500 directamente como bolsa de valores. Nosotros justamente para poder trabajar o invertir en el SP500 o invertir en esas 500 empresas de forma conjunta, lo tenemos que hacer a través de un ETF o de un fondo indexado, un fondo de inversión que replique al comportamiento de esas 500 empresas. Tenemos que tener en cuenta que el índice está reflejado por la capitalización de las empresas. Tenemos que tener en cuenta que las empresas que están dentro del índice están representadas en su participación por la capitalización que tiene cada una de estas empresas. Entonces, por ejemplo, si la capitalización total del SP500 fuese $1.000 y nosotros tenemos ahí dentro 500 empresas y una empresa por sí sola tiene una capitalización de $100, bueno, esa empresa va a valer el 10% del índice. Nuestra forma de poder justamente invertir en el SP500 es, como le decía, a través de un ETF o un fondo que replique a estas empresas. Estos ETF se comportan exactamente igual que el SP500 porque replica el movimiento de estas empresas. Entonces el dinero que yo invierto en los ETF o en los fondos indexados se reparten o se dividen en partes iguales entre todas las empresas que conforman ese SP500. Entonces esto es una forma también de que nosotros tenemos de diversificar nuestra acción. En vez de estar invirtiendo en una acción en específico, lo que hacemos es diversificar nuestro dinero y que se reparta en esas 500 empresas. Esto puede ser bueno o puede ser malo, porque si en algo en particular nosotros invertimos $100 en una X empresa en particular y esa empresa se multiplica en bolsa, nosotros vamos a ver reflejado esa multiplicación también en nuestro dinero que invertimos en esa empresa. Ahora, si nosotros invertimos los mismos $100 en el SP500 y esa empresa que conforma el SP500 se multiplica en bolsa, nuestros $100 no se van a ver multiplicados.
porque va únicamente a reflejarse el valor que tiene esa empresa en el S&P 500. Si el valor de esa empresa era del 10% del S&P 500, lo que nosotros vamos a ver reflejado es ese incremento únicamente del 10% de nuestro capital que estaba destinado a esa empresa por yo haber invertido en el S&P 500, ¿sí? Entonces, el ETF es una forma de invertir en el S&P 500, que es este activo que replica el comportamiento de esas 500 mejores empresas. El ETF en particular, que es un activo que es bastante de fácil acceso, tiene mucho menores comisiones y mucho menores costos que lo que podría ser un fondo de inversión que replique también el S&P 500. ¿Por qué? Porque simplemente el ETF son diferentes algoritmos y es algo automático que hace este proceso de inversión y de repartir el dinero de los diferentes inversionistas que depositan su dinero en el ETF o que compran en el ETF, lo reparten según la ponderación de las diferentes empresas del S&P 500 en el índice. Pero en el caso de los fondos de inversión, nosotros estamos invirtiendo en una institución el cual tiene diferentes gestores por detrás que obviamente cobran un sueldo, y con ello ese sueldo que cobran los diferentes gestores por llevar a cabo esa gestión que hacen del fondo se va a ver repercutido en diferentes comisiones y demás que nosotros tenemos que pagar. Entonces, los activos como los ETF y los fondos de inversión son activos o son instrumentos financieros que son muy interesantes, pero cada uno tiene su particularidad. Básicamente, la diferencia más grande es en el tema de comisiones y diferentes impuestos, pero también los fondos de inversión tienen sus particularidades en cada uno de los países y tienen también sus formas de evadir algunos impuestos y demás mediante a la compra y venta de estos fondos de inversión. Ya no nos vamos a meter más de lleno en eso porque es un mundo mucho más complicado, pero es interesante ver las diferencias. Y por otro lado también tenemos la posibilidad de invertir particularmente en empresas específicas, ¿sí? Dentro de lo que es el S&P 500, y vamos invirtiendo en una empresa en particular del S&P 500. Ya no invertimos en el S&P 500 como tal, que lo hacemos a través de un ETF, sino que en este caso podemos comprar directamente esa empresa que cotiza en esa bolsa de valores del S&P 500, y con eso ya estamos como cerrando el ciclo del video. Entonces, en este caso, obviamente que para comprar estas empresas lo vamos a tener que hacer a través de un broker, que es con lo que empezamos el video. Así que con esto voy cerrando el video. Espero que les haya gustado, y si tienen alguna duda y demás, obviamente siempre me lo pueden hacer saber, y también espero obviamente que haya sido ameno y que me haya podido hacer entender acerca de estos pequeños conceptos pero muy importantes que son el tema de financieros y de inversión y de bolsa de valores. Un saludo y nos vemos en el próximo video.